Partiendo de la obra de Manet, como os decía antes, surge el impresionismo pocos años después. Pero bueno, para analizar un poco el impresionismo hay que entender un poco las cosas que se desarrollan durante el siglo XIX. En este aspecto, pues bueno, desde la revolución industrial, desde la invención, desde el uso de la locomotora, medios de locomoción modernos, donde la fugacidad, transportes, influye a un nivel social y económico y también artístico. Hay un invento un poco que condiciona lo que va a ser el devenir del arte desde finales del XIX y principios del XX. La fotografía, es de lo que estoy hablando, digamos que va a ser como la ruptura, ¿vale? Desde que hay fotografía, estáis viendo en las imágenes la que se considera la primera fotografía de la historia. Bueno, hay cierta controversia si es esta o es otra del propio artista, inventor francés Nietzsche. Eh, pero bueno, se cree que esta que está en las imágenes es la primera fotografía. Es una fotografía que realiza desde su estudio, con una cámara oscura, prototipo de la época. Está, pues bueno, desenfocada, pero bueno, como hecho anecdótico, digamos que la fotografía va a influir en el arte y decisivamente en la pintura. Cuando hablemos de las vanguardias, vamos a ver que desde que hay fotografía, digamos que la máxima de intentar representar fielmente la realidad en todos sus aspectos, a nivel de retratos, a nivel de paisajes, a nivel bueno, pues de la sociedad de la época, va a perder un poco la importancia, porque la fotografía como tal va a incluir ese campo dentro de su vertiente. Entonces la pintura, digamos que va a tener un punto de vista mucho más emotivo, mucho más una metodología de trabajo diferente, porque bueno, se van a dividir desde ese punto de vista. Por un lado va a estar la fotografía, que evidentemente va a ser un arte, que podríamos hablar un poco de la evolución de la fotografía, pero a nivel de pintura va a influir esa invención y los artistas van a tener una parte mucho más subjetiva, de experimentación, que luego derivará en las vanguardias. ¿Vale? Otro de los aspectos importantes dentro de esta evolución o influencias que va a tener la pintura en este aspecto, pues va a ser los estudios que se van a hacer en todo el siglo XIX sobre el color. Sobre el color y sobre la luz, porque va a ser la luz la que va a configurar todos los colores. O sea, sobre estudios del color hay muchos y evidentemente el gran tema del color es la luz. Si no hay luz, no hay color. Nos ponemos a pensar que, si nos damos cuenta, en la misma superficie, si visualizamos la misma superficie, vamos a ver que en función de la hora del día, en función de si está soleado, está nublado, los colores los colores de esa superficie van a variar. Evidentemente, la superficie es siempre la misma. Lo que varía es la luz. La luz es la gran configuradora de los colores. Esto, digamos que va a ser la gran temática de los pintores impresionistas y de los artistas de finales del XIX, impresionistas y posimpresionistas, que hablaremos más en detalle en próximos vídeos. Ejemplos claros de esta configuración de los colores y cómo los colores, ellos se dan cuenta que los colores puestos unos al lado de los otros, no es lo mismo que pongas un color al lado de otro, y no es lo mismo un azul al lado de un blanco que un azul al lado de un negro. O sea, eso todo va a configurar la composición de la obra. Aspectos como, por ejemplo, los colores, todo el mundo sabe, pues podemos hablar de los colores primarios, colores secundarios, pero los colores complementarios. El concepto de los colores complementarios, a nivel armónico, a nivel melódico, dentro de la configuración de los colores en las obras, los pintores impresionistas se dan cuenta
bueno, pues de estos colores complementarios, que realmente los colores complementarios, como ves en el gráfico, son colores que son opuestos en el círculo cromático, combinan perfectamente y se equilibran cromáticamente bastante bien. Entonces hay obras como pueden ser, bueno, una que vamos a hablar a continuación, que es Impresión sol naciente de Monet, incluso si nos damos cuenta en obras tan emblemáticas como del siglo XX, como las setas de Avignon, utiliza la composición a nivel cromático, la utilización de colores complementarios. ¿Vale? Entonces estamos hablando de la fotografía, cómo influye, los estudios del color. Hay otro aspecto también que va a influir pues a la pintura de este siglo, que va a ser, pues eso, el abrirse a otras zonas geográficas del planeta, la estampa japonesa en este aspecto a nivel de cartelería. Estampa japonesa pues no deja de ser pues una serie de grabados hechos en madera, que se vienen desarrollando en Oriente, en Japón, desde hacía tiempo, ¿va? Y ese nivel de dibujo, ese nivel de colorido, ese nivel de composición va a influir en la pintura de este siglo. De hecho, hay estampas japonesas, ese carácter casi fotográfico del propio dibujo influyen, pues incluso en el desayuno campestre de Manet hay una clara influencia de esa estampa japonesa. Que sí que es cierto que a nivel de cartelería va a influir decisivamente en artistas como Toulouse-Lautrec, que va a ser bueno, pues el gran iniciador de la cartelería moderna. Centrándonos un poquito más en cómo nace el movimiento impresionista, tendríamos que analizar en concreto la obra de Monet y en este caso su cuadro Impresión sol naciente. De esta obra, digamos que coge el término impresionismo. Realmente el concepto de impresionismo fue una crítica al tipo de pintura desarrollada por una serie de artistas de la época. Estamos hablando de una exposición realizada en 1874 por el crítico Louis Leroy, que de manera un poco despectiva denominó a esta serie de pintores modernos de la época, que tenían un estilo totalmente diferente a la pintura academicista de ese momento, como los impresionistas. ¿Vale? Entonces de ese término burlesco y despectivo nació pues, lo que va a ser el término de todos conocidos, que va a ser el impresionismo. El impresionismo, pues eso, está basado en un único tema, que es la luz. O sea, los motivos pueden ser mundanos, pueden ser costumbristas, porque el tema, el análisis de la luz y la configuración de los colores va a ser la temática principal. Es un tipo de pintura que promueve un poco la libertad del artista a nivel de pincelada. Es un tipo de pintura que se desarrolla generalmente en el exterior. También hay que destacar un poco la evolución del mundo del arte a nivel de generar el propio material. En este caso, a finales del 19 es cuando se empiezan a desarrollar los primeros tubos de pintura, donde la pintura está ya realizada, hecha y demás. No era como en otros, hasta ese momento, en otros siglos, pues donde cada artista o cada grupo de artistas en su taller tenían que configurar mediante pigmentos, aceites y demás, todos los colores. En este caso va a ser algo, pues eso, inaudito y que va a proporcionar al propio artista la facilidad para desarrollar obras que en muchos casos pintan a la vez. No están dedicados en un único cuadro, sino están dedicados en varios cuadros a la vez. Analizando un poco más en detalle, Impresión sol naciente de Monet, podemos ver que es una imagen que intenta generar el artista. Lo que intenta generar el artista es una impresión de un momento determinado del día, de un puerto de la zona de Normandía en Francia, donde él estaba afincado y su familia, pasaba largas temporadas. A nivel cromático utiliza tonos azules y ese anaranjado del sol y su reflejo sobre el mar, que nos recuerda a esa utilización clara de colores complementarios. Y como vemos aquí,
las pinceladas se ven claramente. Podemos hacer un análisis de la evolución desde la pincelada de Goya hasta la evolución de las pinceladas de los impresionistas. En este aspecto, los impresionistas se dieron cuenta que el color, desde una cierta distancia, nuestra visión lo mezcla. Es decir, hasta ese momento, pues los colores, si queremos si queremos generar una pincelada verde, podríamos utilizar pues en una paleta un color amarillo, un color azul, y nos daría ese verde que estamos buscando para configurar parte de la obra. Desde el punto de vista impresionista, pues las pinceladas puestas a una cierta distancia, juntas, azul y amarillo, el espectador desde una cierta distancia su propio ojo las fusionaría. Ese aspecto más radical, del que luego ya hablaremos, que forma una parte un poco, un subgrupo dentro del impresionismo, que va a ser el movimiento puntillista, es un claro ejemplo de a dónde quiere llegar el movimiento impresionista, de ruptura con el tema académico de la época, ¿vale? Por otro lado, pues bueno, podemos analizar otras obras de Monet. Esta es, digamos, la famosa porque da nombre al propio movimiento impresionista. Hay que decir que desde los impresionistas fueron ellos que generaron una serie de exposiciones al margen de los salones oficiales, como os comentaba antes. Eran totalmente los rechazados, eran los pintores que popularmente no sabían pintar, etcétera, etcétera. Otra obra importante de Monet, yo destacaría, bueno, muchas, pero esta en concreto, la que estáis viendo en la imagen, es otra obra que no es una, sino son una serie de 30 y pico obras, casi unas 40 aproximadamente, casi, del mismo motivo. Es la serie de la Catedral de Rouen y realmente, como veis en la imagen, nos muestra un único motivo arquitectónico, que es una fachada de una catedral, pero realmente, como veis, es una fachada que no se ve íntegramente, está cortada. ¿Por qué? Porque al artista es básicamente lo que es la fachada en sí, representar la fachada en su totalidad le daba igual. O sea, la temática no es la fachada, la temática es la luz y, por consiguiente, los colores que se van configurando en esa fachada. Entonces, lo que hace Monet a lo largo de todo un día o de varios días es configurar una serie de cuadros, la mayor parte de ellos a la vez. Incluso, acabado el día, seguía pintando sobre el recuerdo que tenía de esas impresiones, de esos momentos determinados. Lo que representa Monet en estas obras son impresiones de momentos determinados del día, donde la luz se transfigura en diferentes colores en función de las cualidades lumínicas, climatológicas, meteorológicas, etc. Es la primera vez en arte, probablemente, donde a nivel de pintura se esté desarrollando otro tema, que es el tiempo, la cuarta dimensión. Y un poco como finalizando con Monet, a mí me gustaría un poco hacer mención a una obra que a mí particularmente me gusta, que es una obra en la que trabajó Monet gran parte de su vida, 30 años aproximadamente, que son los nenúfares. De hecho, las imágenes que estáis viendo pertenecen a una serie de cuadros de gran formato de los nenúfares que se encuentran en el MoMA de Nueva York. Como os decía, trabajó durante la mayor parte de su vida, incluso en sus últimos años, en grandes formatos como los que veis en la imagen, un poco al margen de que tenía una catarata. Parece ser que se iba quedando ciego paulatinamente, y entonces probablemente influyera de alguna manera en estos cuadros, pero hay que decir que esta temática la llevaba desarrollando desde hacía ya tiempo. En esta serie de nenúfares, yo creo que Monet, de una manera vanguardista, porque hay que decir que son obras de principios del 20 ya, donde ya empiezan a surgir movimientos de vanguardia como el cubismo, el expresionismo, el fauvismo.
Entonces ahí ya se empieza a mezclar, a solapar artistas, movimientos, etcétera. Es una obra donde Monet yo creo que la configuraría estos grandes formatos de cuadros ya casi desde un punto de vista semi-abstracto, porque no hay una referencia de un horizonte, una referencia de suelo, tierra, de un cielo, de un paisaje como tal, sino es una obra que está muy, muy centralizada, semi-abstracta, como os decía, y yo creo que la idea de él era generar en una única sala lo que años más tarde, a mediados del siglo XX, va a ser pues, las instalaciones artísticas, o sea, configurar una obra a 360 grados desde un punto de vista pictórico, pero a nivel está jugando con el espacio, para que el espectador entrase en esa sala y se generase una sensación, una impresión de eso que quiere él representar, pero en 360 grados, ¿vale? No una superficie plana como una pintura más tradicional, o sea, ya es un ejemplo más estamos hablando de pintura, de vanguardia, de experimentación, de espacio, etcétera, etcétera. Cambiando un poquito de artistas, pero siempre relacionados con el movimiento impresionistas, pues bueno, destacamos, bueno, aquí en España seguramente conozcáis bueno, se habrá conocido a Sorolla, esas imágenes de los bañistas, de los niños tumbados en la playa, donde el sol irradia sobre sus cuerpos, pinceladas, esa luz como temática principal, es como el impresionista, el mayor impresionista aquí de la pintura española de esta época. Otros artistas como, por ejemplo, Renoir, que veis en la imagen donde suele representar la figura de Renoir por medio de esta estética impresionista de pinceladas y configuración de los colores a través de ella, pues un poco del ambiente de la París, de esa Francia del siglo XIX. Otros como Degas, muy característicos sus escenas de clases de ballet, en esta que veis en la imagen, que bueno, es un pastel, es otra técnica artística que cuadra muy bien pues un poco con la filosofía del impresionismo y en concreto del estilo de Degas. Esta obra en concreto se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid y, bueno, es otro de los pintores impresionistas de la época. Os pongo un poco como ejemplos, ya no solo la figura de Monet, sino que hay otros mucho como Degas, Renoir, Pissarro, Sorolla aquí en España, etcétera, etcétera. Acabando un poquito con el impresionismo y un subgrupo dentro del propio impresionismo que llevó un poco de forma incluso más radical a sus últimas consecuencias el análisis exhaustivo de los colores en la configuración de los cuadros, me gustaría destacar al puntillismo. Seguro que conocéis la obra de Seurat, esos cuadros que están configurados por infinidad de puntos, que si los viésemos en directo nos daríamos cuenta que al acercarnos a la obra veríamos todos y cada uno de los puntos y que al alejarnos se iría poco a poco configurando, mezclando esos puntos en multitud de tonos y veríamos la imagen. Bueno, destacan figuras como la que veis en la imagen, un rostro lleno que está configurado por medio de puntos. Y otra obra, Tarde de domingo en la Grand Jade, que bueno, representa pues a la sociedad de esa época, a orillas, si veis al fondo, a orillas del río Sena. Es una obra, evidentemente, con esa característica puntillista de utilización del color, pero es una obra donde los personajes aparecen bastante inmóviles, rígidos, hay poco, el único dinamismo que se atisba un poquito en la obra es esas sombras, esa diagonal que configura alguna de las sombras, porque a nivel hay una clara horizontal en el fondo de la composición y los cuerpos de los personajes de forma vertical. Lo que sí es cierto desde un punto de vista cromático, que es realmente lo importante de esta obra, pues el artista configura todos y cada uno de los tonos por medio del punto.
esta y otras obras de Seurat, a mí me gusta un poco relacionarlas y compararlas, porque al final todo está relacionado. En el mundo del arte, siempre, como os decía en otros vídeos, los artistas dejan influenciar por otras obras de épocas anteriores, todo es una evolución y cada artista un poco aporta ese granito de arena en esa evolución. Bueno, pues seguro que si hiciésemos un análisis, una comparación entre el puntillismo y obras más actuales de fotografía digital, como ves en la imagen, donde un rostro por medio de píxeles, que pueden ser, en vez de puntos, pueden ser un píxel, algo relacionado con la época de digital, y que si nos vamos alejando en esta imagen que vemos ahí de un rostro, pues configuraremos un rostro de todos conocido, que es el de Barack Obama, antiguo presidente estadounidense. Es decir, que tanto el puntillismo como el impresionismo, esos movimientos de finales del XIX, venerados ahora en todas las casas de subasta, criticados en su momento, pues tienen una relación determinante en la vanguardia, en la ruptura de la pintura y también una relación directa con cosas que se están desarrollando en el propio siglo XXI. No entenderíamos probablemente la configuración de la fotografía digital por medio de píxeles, de esos pequeños cuadraditos que configuran las imágenes digitales, sin el puntillismo o el impresionismo, estilos artísticos que se desarrollan pues hace más de 100 años.